Muy buenos días. Bienvenidos a la 39ª tertulia por Monpós. Hoy vamos a continuar con el mismo tema de la semana pasada, que es a tocar el tema del PBOT que se está organizando en el distrito de Monpós. Para el día de hoy vamos a contar con la presencia de 3 invitados especiales por parte de la tertulia. Son ellos el arquitecto Álvaro Luis Castro Aguavara, muy conocido por nosotros, monposino, de mucho reconocimiento y de mucha experticia en todos estos temas de patrimonio. Álvaro, pues, además de ser nuestro amigo, nuestro paisano, es una persona con todo el conocimiento, pues, propicio para darnos sus apreciaciones al respecto de este nuevo PBOT. También contamos con la presencia desde Londres, ya está vinculado aquí a la sala de Zoom, del arquitecto Miguel Hincapié Triviño. El arquitecto Hincapié es PhD y está haciendo un trabajo sobre Monpós. Ha estado vinculado con Monpós y también sus apreciaciones son de alto valor para nosotros. Y por último, tenemos a la doctora María Eugenia Martínez, arquitecta. La doctora no se ha vinculado todavía a la sala, pero debe estar vinculándose. Ella terminaría la exposición de los 3 invitados. Posteriormente de la exposición de los 3 invitados, vamos a continuar con la ronda de preguntas y de todas estas inquietudes que han venido surgiendo, pues, a raíz de este tema, y que alguno de los de aquí la pueda contestar, se contestará, si no quedará la inquietud para contestarla en los próximos programas. Vamos a continuar la próxima semana con ya pasando por la parte rural, para ya a tratar más sobre el tema de la parte rural el próximo domingo. Hoy nos vamos a concentrar todavía en la parte urbana, en el casco urbano de Monpós, de todas estas inquietudes que han surgido, hacia dónde debe crecer Monpós, si hacia el norte, al sur, al este o al oeste, y pues todo esto que estamos haciendo a través de la tertulia es enriquecer este conversatorio para que se tomen las mejores decisiones y salga un POT lo suficientemente bueno, pues bien hecho para todos. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al arquitecto Álvaro Castro. Álvaro, muchas gracias y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Aristides, por invitarme nuevamente a la tertulia. Y bueno, he estado participando en muchas de las presentaciones que han hecho. Me parece muy interesante tratar a Monpós en la forma en como la viene tratando la tertulia, porque nos está dando luces sobre muchos aspectos de nuestra ciudad. Y en este caso específico estamos ya hablando del desarrollo urbano y de los ordenamientos territoriales de Santa Cruz de Monpós. Voy a compartir pantalla porque yo quiero hacer una presentación, pero no equivocarme. Sí, ya puedes hacerlo, Álvaro. Ya se está viendo. Bueno, listo. Entonces, mi presentación hoy básicamente es un trabajo de investigación de cómo evolucionó la ciudad de Monpós. Voy a tratar de ser sintético porque es un trabajo bastante extenso, inclusive que lo empecé en los años 90, todavía es el momento que sigo investigando y siempre voy a encontrar información que yo pueda ingresar a este trabajo de investigación, porque lo primero que descubrimos en un trabajo que se planteó en los años 90 era el Instituto de Cultura
de Colombia, Colcultura, era estudiar algunos centros históricos, entre este Mompox, de cómo había evolucionado la ciudad, y lo primero que descubrimos cuando nos tocó como técnico encargado de Mompox, lo primero que descubrimos es que la cartografía de Mompox no existe. Y la evolución de Mompox desde la parte física no existe desde el periodo colonial. Entonces aquí vamos a tratar de ver cómo, con documentación y el análisis de muchos aspectos de qué sucedió en la ciudad, del tipo de fundaciones que se hacían en América, cómo pudo ser Santa Cruz de Mompox en este momento histórico de su fundación. Ya sabemos dónde está ubicado Mompox, en la parte norte, en la confluencia de río Cauca, río Magdalena, río San Jorge, río Cauca, río San Jorge, río Magdalena y río Cesar, que es el único río que va en el país que va de norte a sur, y se dice que era la desembocadura original del río Magdalena hacia el lago de Maracaibo. No nos vamos a entretener en esta cantidad de cosas. Entonces Mompox queda en una planicie que todos conocemos como la depresión momposina. Lo que vemos de fondo de estas fotografías en oscuro son resultados de las crecientes. Entonces siempre vamos a tener de fondo algo de las crecientes desde el 2010 como elemento recordatorio de todo lo que vive Mompox para sobrevivir en este ambiente desde su fundación, y que ha marcado la urbanística de la ciudad. Se construyó como una ciudad de paso en el río Magdalena hacia el interior del nuevo reino de Granada, y por Mompox había necesariamente que pasar y para llegar a cualquier punto del reino de Granada. Y desde aquí se comerciaba con Popayán, con Quito por el Cauca, y sus rutas complementarias con Santa Fe, con Honda y con Venezuela por Ocaña. Y esto dio, de todos modos, a Mompox, que se centró todo lo que fue el manejo del oro, las remesas de oro provenientes de las minas de Antioquia, de Zaragoza, Remedio y Huamoco, y por eso Mompox terminó siendo una ciudad de oro, como le llaman en algunas ocasiones, joyero, y desarrolló la filigrana. Aquí vemos la depresión momposina, aquí vemos Mompox. Aquí, créanme que este es Mompox, se ve chiquitico porque estamos como a 30 kilómetros de altura en una aerofotografía de Google, ¿ya? Y entonces ustedes ven todo lo que van a ser cuerpos de agua de lo que se llama la depresión momposina, que va, aquí tenemos los ríos Magdalena, es la desembocadura después que sale de las cordilleras, una gran zona plana, llamémosla, entre las cordilleras, las tres cordilleras, oriental, central y occidental, y la Sierra Nevada. Este terreno es la depresión momposina, que coge los departamentos Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, entre los ríos San Jorge, Cauca, Magdalena y Cesar. Y cuando decidimos entonces estudiar cómo era Mompox en sus orígenes, porque ese fue el objetivo, cómo evolucionó, no encontramos nada, y lo primero que encontramos, que lo máximo que teníamos era un plano de 1803 del ingeniero Vicente Talledo, era un plano parcial, ya lo vamos a ver. Después teníamos una aerofotografía de 1944 del IGAT, sorprendente porque Mompox no tenía ningún plano completo, pero ya tenía una aerofotografía en 1944. Y el primer plano completo de Mompox es el Instituto Geográfico de Augusto Dassi, y se hace en 1962, 426 años después de la fundación de Mompox. Antes de eso no hay ningún plano completo de la ciudad, exceptuando este, que es de 1803, Vicente Talledo, en que solamente vemos las manzanas que dan hacia la orilla del río, y mostraba este polón que era para defender la ciudad de las frecuentes crecientes que además arrasaban parte de la ciudad. Esta línea nos está indicando, fíjense, cómo era el plan, cómo era en esa época, y ya lo que nos queda, lo que está de verde, es lo que se ha sedimentado y ha sido ocupado ya por fincas. Lo que nos queda del río es muy poco. Esta es la aerofotografía de 1944, y como podemos ver, aquí estoy indicando con el mouse el sitio donde está el cementerio, y esto, entonces, hasta ese, fíjense, hasta el 44 todavía Mompox nada más tenía las tres calles,
y la famosa Calle Nueva. La Calle Nueva que era Camino del Ganado. Bueno, estos son los recursos que utilicé para hacer toda una hipótesis de cómo pudo hacer Mompox desde su fundación. Todos los aspectos que estudié, aquí los hemos sintetizado. Por ejemplo, los hechos importantes que sucedieron en Mompox en 1561 fue por primera vez, por orden del rey Felipe II, fue provincia de Cartagena, fue provincia y se sacó de parte de Cartagena y de lo que era Antioquia. Y otro hecho importante que sucedió fue en 1574, que vamos a mencionar más adelante. Otra de las cosas que estudiamos, por ejemplo, Mompox, cómo iba evolucionando y pudimos obtener con el plano antiguo de Talledo y las aerofotografías actuales, que sí pudimos confirmar que frente a Mompox hay muchos cambios, ¿ya? Este era en 1803, por ejemplo, este era el río para 1803. Este era el margen del río frente a Mompox. Después que se hizo la obra de Talledo, que debió hacerse hacia 1808, 1810, dio como resultado esta sedimentación aquí, que es el Bosque Santander y la parte de San Francisco. Y esto que estoy haciendo aparecer ahora es una hipótesis con base al análisis de toda la información y a todo este tiempo de análisis, de que en realidad el frente de Mompox era mucho más alejado, que simplemente el río se fue comiendo la orilla del río frente a Mompox hasta llegar al punto donde actualmente está. Aquí podemos ver, por ejemplo, una comparación entre el plano de 1800 y una aerofotografía de Mompox en el año 2010. Estamos hablando de 200 años de diferencia entre este plano y la aerofotografía, y ustedes se pueden dar cuenta del cambio. El plano antiguo nos está mostrando Santa Bárbara, ¿ya? Hasta arriba, digamos, hasta el Callejón de la Bahía, por allá. Y entonces cada flecha nos está indicando en la aerofotografía del 2010 que corresponde en el plano antiguo. Y esto dio como resultado que el espolón, ubicado en ese punto, dio como resultado la sedimentación y lo que conocemos como Bosque Santander. Y es tan grande el efecto que fíjense que todavía a nuestra fecha, 2010, está todavía ayudando a que el río siga sedimentándose, está sufriendo de barrera. ¿Y qué sucedió con la parte norte? Igualmente, si ustedes miran el plano de 1810, están viendo de San Francisco hasta Pinto, o más abajo, ¿ya? Están viendo dónde era el río. Pero, sí, dónde era el río, pero entonces, y abajo, ya están viendo, fíjense que esto sería San Francisco y esto sería La Albarrada, que correspondería a esta calle, que la voy indicando con el mouse, por dónde sería. Y fíjense que entonces, ¿qué sucedió? Se sedimentó esto, y este terreno ha sido urbanizado por secciones del municipio durante todo el siglo XX. Todavía quedan grandes áreas desocupadas, galotes, que ojalá el municipio los mantuviera como zona, no de mitigación, sino zona necesaria para el municipio. Las grandes crecientes siempre nos afectaron, las grandes crecientes, siempre Mompox ha vivido, y todos, inclusive nosotros en la actualidad vivimos, a que estamos defendiéndonos permanentemente del río. Acordémonos del 2010, 2011, desde el 2007, 2008, 2009, la del 2010 fue la creciente más grande que se nos ha presentado en los últimos tiempos, y que debimos buscar forma de defendernos, inclusive con sacos de tierra, para ayudar a la muralla a sostenerse, ¿ya? Entonces, esto ha sido una de las vicisitudes que siempre hemos vivido para defender el sitio de la ciudad y poder quedarnos aquí en este sitio. Aquí vemos el plano de Mompox en el 2010 del norte, ya el río frente a Mompox, y vemos estas manzanas son todos los sectores que quedaron inundados. No las puse azul para que no desaparecieran las manzanas, pero todas las casas eran inundadas, y fíjense que básicamente cogió la calle Cuarta hasta la calle atrás. Inclusive en el Palacio Municipal llegó hasta la calle El Medio, la creciente.
Y no es que Mompox quedara seca, sino que todas estas corrientes verde azuladas que ven son corrientes que se presentaban del brazo de Mompox hacia los playones. Y midiendo la altura que alcanzó el agua en la orilla del río, con la diferencia hacia la carretera, hay varios metros de agua de diferencia en altura. ¿Por qué se presenta? No sé por qué, pero este lado era muchos metros más alto que la parte que van hacia los playones. Y en el caso de que esto se hubiera roto en cualquier punto, ustedes pueden calcular el daño que eso hubiera causado. Pero de lo que también afectó la evolución de la ciudad en su aspecto urbano, cuando parezca que las crecientes, aprendimos a vivir perfectamente con las crecientes, pero lo que al final marcó y congeló la ciudad fueron las sequías. Mompox quedó aislado a partir de mediados del siglo XIX, y es la ciudad que tenemos actualmente congelada y que empieza a despertar y empieza a continuar con un desarrollo urbano no planificado. De todos modos, la conclusión fue la siguiente, que todo lo que Mompox al final, a diferencia de lo que había sucedido en toda la urbanística en América y en la Nueva Granada, era que las ciudades se tenían que cambiar de sitio. Sin embargo, descubrimos que Mompox no se cambió de sitio, y todo lo que sucedió debió suceder en este croquis que vemos aquí, todo en este interior que corresponde a la ciudad actual, llamémosle el croquis de la ciudad actual de Mompox, y todo sucedió ahí. Entonces empezamos a hacer, con los datos que teníamos, una regresión, llamémoslo, que a partir de lo que es Mompox actual, el croquis de Mompox actual, y encontrábamos descripciones y encontrábamos datos, y íbamos reconstruyendo cómo era la ciudad de Mompox en ciertos momentos históricos. Y aquí nos vamos a la mitad del siglo XVIII, en la segunda mitad, y encontramos en Pedro Salcedo del Villar una descripción que decía eran 1800 casas, contaba tales calles, menciona las edificaciones importantes, y con este tipo de información íbamos reconstruyendo lo que era la ciudad. Entonces aquí la tenemos en el siglo XVIII, aquí la tenemos a partir del siglo XVIII un poco más pequeña, aquí la tenemos en el siglo XVII, ¿ya? Y lo importante es que ya en el siglo de 1642 ya alcanzaba media legua de largo frente al río, que todavía hoy básicamente conserva y se ha densificado hacia el interior, hacia los playones, porque Mompox se fundó en una franja muy estrecha de terreno alto, entre comillas. ¿Ya? Aquí la tenemos en 1600, no nos atrevimos a evolucionar, no nos atrevimos a hablar más de aquí, que aquí lo que estábamos indicando era la evolución de la ciudad, ubicando las edificaciones importantes que se habían desarrollado para esta fecha. Y entonces en ese momento ya teníamos, para 1600 se estaba construyendo la viceparroquia, estaba en construcción, que es Santa Bárbara. Teníamos todas estas iglesias y edificaciones importantes que nos iba diciendo en qué forma iba creciendo la ciudad. Aquí la tenemos en el siglo XVI, en 1574, y tomo este dato en 1574 porque aquí sucede algo importante. Se ordena el traslado de la ciudad para un nuevo emplazamiento que se llamaba Tamalameque. Y entonces María del Carmen Morrego, en su investigación, nos menciona que al final, al parecer, Mompox no se trasladó, y la Real Audiencia, o sea, la Audiencia no pudo hacer nada, a pesar que fue la Real Audiencia la que dio la orden del traslado, pero 4 años después ya no pudo hacer nada, y los momposinos decidimos quedarnos en este mismo punto. Y entonces María del Carmen Borrego Pla nos explica que a lo mejor no se llevó a cabo el traslado porque había que construir 600 casas, porque el pueblo indígena permanecía, que había que construir 70 casas para los encomenderos, cuando ellos solamente eran 20, pero cada casa estaba construida por varias construcciones, y que había que construir una iglesia
y que había que construir el espacio de gobierno y todo esto. El problema es que cuando a Mompox ordenan su traslado, ya nosotros tenemos 5 iglesias, ya sea, ya era una ciudad rica, era una poderosa, ya había sido capital de provincia, ya, entonces no era fácil trasladar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los momposinos nos inventamos las defensas de la ciudad, ya que todos lo conocemos. Aquí tenemos el Mompox de acción. Esto es lo máximo que podíamos llegar, que eran las descripciones de Pedro Salcedo del Villar y del libro Estadística, cómo hubieran podido ser. Los dos libros coinciden en que Estadística de Mompox y Pedro Salcedo del Villar, en que era grupos, las describen de dos formas diferentes, pero eran 3 grupos que estaban dispuestos en 3 sectores. Siempre hablan de 3 sectores, hablan del cacique Mompox, del cacique Susué y del cacique Mamón. Entonces, básicamente, se mantuvo esa división de 3 sectores y se crearon las 3, donde estaban la ubicación de estos caciques, llamémoslo. Podríamos pensar en la forma en que se hacía la urbanística los españoles, que en cada uno de esos sitios se ubicó una plaza y una iglesia. También analizamos la evolución de las manzanas momposinas y vemos que hay manzanas fundacionales en las que se habían dividido originalmente la ciudad. Por ejemplo, este era el lote. Esta es una dimensión correcta de una manzana fundacional del periodo colonial, en el cual se dividía en 2 grandes lotes. Esta es la Plaza de la Concepción, que en realidad era mayor, y entonces el lote de la iglesia y el lote para el fundador. O sea, tenemos elementos que nos indican que Mompox sí se quiso imponer una retícula ortogonal. Las líneas negras son las actuales calles de Mompox: calle de la Albarrada, calle del medio, calle de atrás, y lo que vemos es una retícula ortogonal tradicional de la urbanística española, y cómo coinciden estas manzanas beige y la calle roja, cómo coincide la actual ciudad con lo que pudo haber sido la fundación, el trazado original de la ciudad, ¿ya? También pudo haber sido de manzanas rectangulares, no necesariamente tenía que ser de manzanas cuadradas o ortogonales, sino puede ser rectangulares, y también coinciden del mismo modo las manzanas con este sector partiendo de la Plaza de la Concepción, pero lo que descubrimos es que la Plaza de la Concepción solamente queda lo que conocemos como Plaza de la Concepción, es un espacio residual, porque la plaza iba hasta el callejón de la Sierra, proyectado hacia el río. Y entonces todo esto se lo llevó al río, y por eso fue que ya en 1574 se ordenaba el traslado de Mompox hacia otro sitio, porque el río, en sus frecuentes crecidas que había tenido, se había llevado ya parte de la ciudad. En los ejes de desarrollo, como los explicó el profesor Oscar en la tertulia pasada, fíjese, rápidamente desarrolló a lo largo del río, se desarrolló a lo largo del río, que era su única vía de acceso. Y si se estaba creciendo la ciudad, todo el mundo quería estar cerca de la única vía de acceso que tenía la ciudad, y se fue organizando, y los puertos fueron creando. Y acordémonos que en el periodo colonial los puertos no era que uno los usa como ahora, sino todos los puertos tenían un uso específico, donde se bajaba la mercancía, donde se podían bajar las personas, o sea, tenían uso y eran controlados por la villa y por el gobierno de la villa. Esta era la forma de ejercer control. Cuando no éramos muy fuertes, para tener autoridad, tanto que la razón por la que Mompox dejó de ser villa por primera vez era que los comerciantes no querían tener aquí a representantes como gobernadores y representantes directos del rey que controlaran el comercio, que en su mayoría era contrabando en el periodo colonial. Y entonces por eso por primera vez Mompox se crea como capital de provincia, y a los 4 o 5 años desaparece con esa condición, porque así lo quisieron los momposinos. Se fueron desarrollando los ejes. Albarrada, inmediatamente
siglo 1537 en adelante, inmediatamente nos dimos cuenta que el eje de la calle 18, o sea, que va hacia el cementerio, que llegaba hasta la calle de atrás, va haciendo la penetración en el territorio, y lo vamos marcando porque ya en 1545 tenemos la iglesia de Santo Domingo en el punto que indico con el mouse, lo que quiere decir que ya iba la ocupación en el territorio, iba apareciendo inmediatamente posterior a esto la calle del medio, la calle real del medio, que ya en el siglo XVIII se convierte en la calle ceremonial, y como ustedes pueden observar, que mientras en la calle de la Albarrada, exceptuando los portales de la Marquesa, y en la calle del Santísimo, la casa que ahora es del señor Evi, las demás casas sobre la orilla del río son básicamente casas tiendas, dedicadas, como ya lo explicó el profesor Oscar, al comercio y a bodegaje. Y la calle social, por excelencia, se convirtió en la calle real del medio, y ahí encontramos otros palacios señoriales, casas señoriales, y la arquitectura tiende a ser más monumental. Siguiéndole rastro a las casas, podemos hacer una reconstrucción de cuáles fueron primero y cuáles fueron posteriores. Y la calle de atrás, era la calle de atrás porque era la última calle, pero sucedió algo, y entonces UNESCO nos dijo que el mercado se veía muy mal entre la Concepción y San Francisco, y nosotros corrimos y enseguida y dijimos, sacamos el mercado y matamos todo este sector, matamos todo el comercio, y empezó a quedar la calle vacía, desolada. ¿Y qué pasó? Tuve que entrar al ministerio, y entonces entró con el Plan Especial de Manejo y Protección, PEN, y priorizó las albarradas, Monpós de cara al río. Y tenemos ahora esta bella albarrada, pero ya no vuelve a ser lo que fue en su origen. Ahora es una calle donde todo el mundo quiere tener una casa, pero no para comercios ni nada de eso, sino para ciertos negocios de mucho nivel, y ciertas personas que ahora mismo tienen mucho dinero y son los que se pueden comprar esta calle de la Albarrada. O sea, se ha presentado con esta renovación urbana una gentrificación que nos está preocupando en Monpós. La calle del medio, entonces siguió siendo calle real del medio. Hay menos intereses económicos sobre la calle del medio, sino todo el mundo quiere tener a la Albarrada. La tercera se volvió la calle comercial, y apareció la quinta, y bastó con que la Quinta Avenida o la calle del Sexticentenario, yo no me acuerdo cómo la quieren llamar o la llaman, como yo le llamo la calle Quinta, que es la carretera, apenas la asfaltaron, volvió y cambió los ejes de evolución de la ciudad, y ahora todo está sucediendo alrededor de la carretera Quinta, y básicamente el sector histórico de Monpós se ha convertido en un sector residencial y un sitio dedicado exclusivamente al turismo, dedicados a hoteles, a restaurantes, que tiende a desalojar los habitantes tradicionales de la ciudad. Plaza de la Concepción en la creciente del 2010, bellísimo, una acuarela. Aquí podríamos ver, les quiero presentar rápidamente cómo pudo haber evolucionado la ciudad desde su fundación, usando como fondo la actual ciudad. Entonces, cómo evolucionó, sabiendo que no se trasladó, Monpós nunca se trasladó, lo que sucedió en otras partes, en muchas ciudades. Aquí tenemos lo que fueron las tres. El pueblo prehispánico se proyectaba un poco más sobre el río, porque yo propongo que el río era más alejado y que el río se fue comiendo la ciudad. Y llegaron los españoles y pusieron una plaza, la plaza fundacional principal, y hicieron un trazado urbano. Ya entonces para 1574 aparece la creciente y la orden de traslado de Monpós para este sitio que se llama Tamalameque. Grandes Crecientes, ya habían dibujado mucho de eso, trazado original que existía. Este trazado regular existía con la presencia del pueblo indígena. Y aquí tenemos, entonces, entonces se ordena el traslado de Monpós para un nuevo punto que se llama Tamalameque, en la gobernación de Santa Marta.
pero aquí vemos 6 posiciones que tuvo Tamalameque hasta la actual. Este es el actual Tamalameque, pero antes tuvo 5 posiciones más. Y cuando a Monpós se ordenó el traslado, el Tamalameque al cual tenía que trasladarse Monpós era el Palomar. El problema es que yo no sé quién dio esa orden cuando el Palomar es una población que se inunda primero que Monpós, que el barrio de atrás de Monpós. ¿Ya? Entonces se daban órdenes, pero como nadie conocía el terreno, el territorio, se daban este tipo de órdenes que no tenían sentido alguno. Y quizás esto fue otra de las cosas que dijo los monposinos y por la que no se mudó de la ubicación original de Santa Cruz de Monpós, donde se fundó. Aquí vamos creciendo, para 1600 vemos las edificaciones importantes y ya podemos ir vislumbrando por dónde fue creciendo la población. 1642 ya tenía media legua sobre el río Magdalena y tenía para 1696 700 casas de todas clases. Aquí ubico el Callejón de la Cruz, lo destaco porque ese era el primero o el último callejón de toda población colonial, o sea, de ahí empezaba o ahí terminaba, o sea que de ahí hacia arriba no existía en el periodo colonial. Ya esto ya es a desarrollo del siglo XX. Sigue creciendo Monpós y en 1764 se habla de grandes crecientes, incidentes y desastrosos incidentes y se dispuso la construcción de nuevas albarradas. Y entonces yo menciono aquí que tenemos ya una gran creciente para principios del siglo XVIII. ¿Ya? 1750 se describe cómo estaba la población y trato de ir con estos datos y construyendo lo que se iba creciendo de la ciudad. Debe haber algunas cosas por revisar porque en realidad uno tratar de reconstruir con poca información la evolución de una ciudad no es sencillo. Y ya tenemos en 1808 otra gran creciente, otra tragedia debido a una gran creciente. Y en esta creciente de 1808, el río rompió por la Hoyo, o un poco, no, por la Hoyo, sí, no me acuerdo, y llevó 80 casas del sector del barrio abajo. Fue una tragedia para Monpós, las campanas de la ciudad sonaron todas, la gente, las iglesias se usaron para alojar a los damnificados. Perdón, me oyo, que veo que el internet está fallando. Bueno, los damnificados. Sí, no, está bien. Sigue. Se escucha bien. Perfecto. Sí. Entonces, en 1808 sucedió esta tragedia y las iglesias sirvieron de refugio y las grandes familias también colaboraron con los más afectados de la comunidad, los pobres y afectados, alojándolos en su casa. Esto fue una tragedia en 1808 que acompañó a Monpós y se debió a una creciente. Entonces, aquí pongo a Monpós, fíjense, en la parte norte, con las manzanas completas, y ya para 1808 ya ha desaparecido parte de este sector urbano, pero con la obra de Talledo, ya vemos cómo aparece el Bosque Santander y toda la parte de sedimentación de San Francisco hacia abajo, que ahora es sector urbano y es de los sectores más altos de la ciudad. El problema es que no vamos a decir que estos son terrenos ahora que hay que desalojarlos porque son de riego. No, al contrario, estos terrenos verdes ahora mismo son más altos que el resto de la ciudad y están defendiendo a la ciudad de las crecientes del brazo de Monpós del río Magdalena. 1904, coloco aquí 1904, menciono 1904 porque es el otro cambio urbano. Aparece la calle Cuarta o Camino del Ganado y se construyó para evitar que los ganaderos sí transitaran su ganado por dentro de la población. Entonces se abrió el Camino del Ganado que dio origen a la calle Cuarta y a la evolución de esto, de este sector.
pero acordémonos que de todos modos todavía este sector se van consolidando con el tiempo y todavía podemos notar eso en la urbanística actual. 1904. En 1910 se registró otra gran creciente. Se menciona la gran creciente. Fíjense que ya esta es la tercera gran creciente que hemos registrado para principios del siglo, para los principios del siglo, ya vemos. Y entonces vamos viendo la evolución de Monpós hacia la carretera y vimos en 1962, para la fecha aparece la Quinta Avenida, la carretera, la circular, pero yo la quiero llamar la Quinta Avenida porque le da más prestigio. La Quinta Avenida, que era una simple carretera y que ahora con la pavimentación ha generado que todo el comercio de la ciudad se vuelque hasta ese lado. Entonces, como vamos viendo, la evolución de la ciudad ha sido a golpe de necesidades y espontánea. No ha sido planificada. Yo creo que después del sector colonial inicial que se quiso planificar, ¿ya? Que se quiso planificar para la fundación de la ciudad, lo único planificado, bueno, la otra cosita planificada es la urbanización San Carlos, ¿ya? Este trocito aquí, la urbanización en Carmen, que tiene plano, pero por lo demás todo, básicamente ha sido una evolución espontánea. Entonces aquí vemos cómo va creciendo Monpós y cómo el río, si ustedes no lo han observado, cómo el río también va perdiendo ancho, ¿ya? Con el tiempo. Y esto lo vemos todos los días o sucede tan cotidianamente que ya no nos hemos dado cuenta que el brazo se nos ha estrechado tanto. Y aquí tenemos ya la ocupación actual de Monpós. Aquí está trazado esto, no se ha consolidado, pero ya está trazado la creciente del 2010, la cuarta gran creciente. Y aquí tenemos registro de grandes crecientes desde el siglo XVIII, XIX, XX y XXI. 4 grandes crecientes sucedidas todas a comienzos del siglo. Y aquí tenemos este elemento que yo no sé si a todos tienen el monolito que está colocado en la esquina de las 3 cruces. Yo no sé si ustedes lo tienen tapado, yo aquí me quedo tapado con las imágenes de los conferencistas y de los asistentes, pero el monolito este nos está haciendo una advertencia. Este monolito es hecho con base a la información del estudio de hidromorfología hecho para los trabajos de la Albarrada de Monpós. Y el estudio se realizó en todo el brazo de Monpós, partiendo desde el banco hasta la boca de Tacalopa. Y el análisis de información, el análisis de las proyecciones meteorológicas y todo eso, establecieron que Monpós en el año 2050 habrá una creciente del río que sobrepase la cota 2080 de esta escala que ustedes ven ahí en la Albarrada, en las 3 cruces, y la cota 2080 pasa por sobre la altura de los muros de la Albarrada de Monpós, o sea, los muros que defienden la ciudad de la creciente. ¿Ya? Entonces, esa cota 2080 está muy por sobre encima de todas las albarradas de Monpós. Quiere decir que no tendríamos forma de defendernos de una posible creciente que pueda suceder antes de esa fecha, pero viendo lo que en realidad ha sucedido, de todos modos vamos a tener tiempo, unos 80 años más antes de que esto suceda, para saber qué vamos a hacer con Monpós y defenderla de una posible creciente que sobrepase el muro de las Albarradas. En cuanto al resto de planificar la ciudad, ya les estuve mostrando de cómo ella evolucionó pues, espontáneamente. Y aquí vemos una propuesta de uso del terreno hecha por el doctor Alberto Corradini en 1980 y está en el libro Monpós. El que tenga el libro Monpós puede contar con este plano. Desafortunadamente el mío se arrugó en esta parte, pero vemos cómo él trató de organizar
el Monpós de ese no era muy grande, él proponía el límite de la ciudad precisamente en la Quinta Avenida y proponía que el otro lado de la carretera fuera uso industrial, fuera uso industrial, y entre la carretera y la calle Cuarta se creara vivienda, pero dejando una gran franja medioambiental dedicada a la naturaleza y que incluía el cementerio de Monpós, como lo podemos ver aquí. Entonces era una banda realizado porque ya habían ciertos barrios a los cuales habría que haber demolido para lograr todas estas áreas verdes que él propuso en ese momento. Entonces, de todo modo, esta es de las pocas veces en que se ha tratado de planificar la ciudad de cómo debía ser el desarrollo total. Y tampoco previó lo que está sucediendo con Monpós. Monpós ya está adquiriendo un desarrollo muy preocupante para nosotros porque va siendo espontáneo, sin planificación, y está empezando a afectar la ciudad histórica, que es nuestro valor importante y lo que en realidad ha hecho de que Monpós sea. Monpós, por su sector histórico, es su fortaleza, lo puede explotar, pero tiene límites y hay que saber y estudiar los límites. Aquí estoy mostrando un plan de movilidad, no es mío, es un plan de movilidad presentado por el DNP, el PNUD, miren todas las firmas arriba de quienes participaron. Una firma brasilera hizo el plan de movilidad de Monpós. Nunca se ha tenido en cuenta. Hay algunas funciones del plan de movilidad. ¿Ya? El cambio de calle, en el plan de movilidad, por ejemplo, aquí vemos un esquema de la calle del medio y le reduce la circulación peatonal y crea andenes muy anchos para que se den cuenta para el disfrute de sus habitantes y de las personas sí, a pie. Inclusive que en la imagen nos está mostrando a alguien en bicicleta, o sea que no está pensando en movilidad de vehículos grandes, algo más fluido, y está proponiendo todo el sector histórico. Algunas respuestas o algunas preguntas que me hicieron, que salieron de las preguntas nacidas en esta tertulia. ¿Considera apropiado peatonalizar las siguientes calles del centro histórico entre San Francisco, Santa Bárbara? Articular la carrera primera y la carrera segunda, la calle del medio. Bueno, entonces, perdón, es que voy a tratar de salirme un poco para poder ver la imagen completa. Ya. La carrera primera y la carrera segunda. Articular con la carrera primera y la carrera segunda, la calle Real del Medio, Santa Bárbara, la normal, paralelo al malecón. No me gusta cuando usan la palabra malecón, ¿ya? No es muy apropiada en el caso de Monpós. En Monpós, para eso se llaman albarradas. No es de gratis que se llamen albarradas, y el Parque del Jazz, que será construido próximamente. Y yo digo, el Plan Especial de Manejo y Protección, PEN, ya contempla algunas directrices al respecto y prioriza estos proyectos, y la albarrada es una de ellas, ¿ya? Entonces, priorizar estas calles, claro que sí. Y no solamente es la peatonalización de las calles del sector histórico, sino que hay que hacer un estudio, una capacidad de carga, que es como decir qué tanto turismo o cierto uso permite la ciudad sin colapsar y que ofrezca un servicio de calidad a los usuarios. Entre estas cosas estaría la peatonalización del sector histórico, estaría el estudio de esta capacidad de carga, porque asimismo los vehículos que lleguen a la ciudad, las personas que lleguen a la ciudad en sus vehículos, debe crearse espacios de estacionamiento donde estos vehículos sean dejados y las personas de allí hasta el sector histórico se trasladen, pueden ser en algunos vehículos de la ciudad o a pie, para que se pueda visitar el sector histórico. Esto no es ningún invento, esto es solamente mirar qué sucede en otra parte del mundo, y así es la única forma en que todas estas ciudades turísticas
han podido sobrevivir y han podido hacer que los turistas lleguen a esas ciudades y disfruten esas ciudades. Es la peatonalización de todas las ciudades, pero la peatonalización exige una cantidad de infraestructura complementaria, ¿ya?, para facilidad de las personas que llegan de visita a esta ciudad. ¿Cuál podría ser el impacto urbanístico de la variante La Manga de Peñoncito a La Monta? Claro que va a ser un cambio radical. Sin duda cambiará los ejes de desarrollo de la ciudad y generará un desarrollo que, si no se planifica, va a ser espontáneo hacia esa variante, ¿ya? Otra pregunta que está flotando: ¿cuál uso del suelo sugiere asignar a los suelos que conforman la llamada Isla Quimbay? Bueno, el plan ya establecido, esto no lo estamos inventando, sino que el plan ya establecido cuál sería su uso, y básicamente es una propuesta de espacio paisajístico, porque forma parte integral de la naturaleza de la propia ciudad. ¿Se pueden hacer usos moderados? Sí, yo estoy de acuerdo en que se pueden hacer algunas cosas allá, pero no se puede densificar el otro lado del río, la isla Quimbay, con la misma densidad habitacional que tenemos nosotros acá en Mompox. Si esa es la pregunta, o sea, densificar aquel lado para que sea una ciudad, otro pueblo, llamémoslo, porque ese sería otro pueblo, no. Pero sí creo que debe haber un uso que permita un uso y un disfrute, porque habrá infraestructuras que son muy complementarias y muy acordes, o sea, podría convivir armónicamente lo paisajístico y algún tipo de infraestructura propuesta por eso. ¿Cree pertinente crear un corredor suburbano de 300 metros de ancho paralelo a la margen oriental de la transversal momposina entre Guataca, Mompox, Tierra Firme y La Rinconada? De hecho que sí, porque eso estaría diciendo que Mompox estaría planificando, y de paso debería entrar a planificar para evitar este desarrollo de estas ciudades, que Mompox no es la excepción, un desarrollo a golpe de necesidad, ¿ya?, que se va solucionando es lo que se puede, lo que se presenta, pero no una planificación de ciudad. Pero si Mompox logra hacer esto, esta zona suburbana, y la logra manejar con planificación, tendremos entonces una ciudad ideal para los momposinos, y no solamente para los momposinos, porque acordemos que este patrimonio de la humanidad, sino para la humanidad, para que sigan disfrutando este sector histórico, sigan disfrutando la ciudad, y toda esta parte nueva que se le agregue sea una ciudad muy amable también para todos los que habitamos y los que vienen de visita. Creo que con esto termino mi intervención, que debió ser de 10 minutos. Ustedes disculpen si me alargué en la presentación. Gracias, Aristides. No, Álvaro, por el contrario, muy buena. Yo creo que nos hacía falta esta presentación a todos, Álvaro. Muchas gracias, muy juicioso trabajo y muy claro. Yo creo que aquí hay una herramienta muy importante que sirve para la toma de decisiones de las personas que están organizando el proyecto del POP. Bueno, ahí van saliendo preguntitas, pero yo creo que las preguntas, vuelvo y repito, vamos a dejarla para después de las intervenciones del doctor Hincapié y de la doctora María Eugenia. Entonces, a continuación, el doctor Hincapié Triviño tiene la palabra. Él está, muchas gracias por su participación y desde luego muy agradecido. Él está en este momento desde Londres y bueno,
mucho frío por allá, pero muy agradecido con él por esta deferencia y este tiempo que nos va a dedicar para darnos sus luces al respecto. Bienvenido, arquitecto Hincapié. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ya comparto mi presentación. Voy entonces aquí a... Creo que pueden ver ya la presentación. Sí, ya estamos viendo. Siga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estoy finalizando mi doctorado sobre dos casos en Colombia, uno que es el caso de Mompox y el otro que es el caso del paisaje cafetero. El día de hoy fundamentalmente quiero pues hacer unos aportes sobre lo que mi conocimiento en el caso de Mompox a lo que es esta formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En la primera parte voy a resumir en qué consiste mi trabajo de investigación y cómo para este trabajo de investigación tomé otros recursos, otras fuentes para adelantar lo que definí como un ejercicio de caracterización de paisaje que me permitiera luego abordar, digamos, como las preguntas de investigación relacionadas con participación comunitaria fundamentalmente. La tesis se enfoca en investigar dos temas puntuales. El rol de las iniciativas y las prácticas comunitarias en la conservación de paisajes culturales colombianos, puntualmente en estos dos casos, el caso Mompox y el caso de la zona del paisaje cafetero. En el caso de Mompox, tuve pues el placer y la oportunidad de trabajar con comunidades en 4 lugares, principalmente en el ámbito, llamémoslo urbano. Trabajé en los barrios de Sucre y Faciolince con las juntas de acción comunal. También observé las prácticas sociales en espacios públicos del centro histórico. Y en las áreas más rurales, hacia los sectores de Rinconada y Las Boquillas, trabajé con los programas de pescadores y agricultores de FERPAM, y también observé y hice entrevistas a otras prácticas de pesca y agricultura, principalmente, como les digo, sobre esas comunidades que se encuentran a lo largo del río Chicagua, al interior de la isla. El caso puntual va a cómo esta serie de programas y estas iniciativas inciden en la conservación de ese paisaje. Y abordé puntualmente el carácter del paisaje entendido como los elementos fundamentales que han estructurado ese paisaje a lo largo del tiempo, y una serie de atributos que identifiqué articulando teoría y también, digamos, como el trabajo de campo, que se enfocaban hacia la evaluación de la diversidad y la complejidad. Abordé temas de biodiversidad, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito de las ciénagas y de las estructuras de playones. Otro tema muy importante fue el sentido del lugar, la identidad del lugar. Hace un momento, pues, la presentación de Álvaro nos daba mucho sobre ese aspecto. Y finalmente sobre la memoria colectiva. Temas de memorabilidad, de imaginabilidad, de la capacidad que tienen los lugareños, las personas que habitan este territorio, para, digamos, entender el carácter de este paisaje, pero a la vez navegar en estos paisajes, pero a la vez entender sus integraciones, sus dinámicas, etc. Los resultados, pues fundamentalmente se centran en tres grandes globos. Lo primero es que formulo recomendaciones de valoración y de integración de estas iniciativas y prácticas comunitarias a procesos de planeación. Identifico que hay unas actividades que son más de orden espontáneo, otras que son más de orden, llamémoslo planificado, que están más estructuradas, y que en esa medida tienen distintas características y distintas formas de articularse a la planificación territorial y a la planificación de la conservación. Entonces,
también evalúo actividades formales e informales, y hay un valor muy importante no solo a aquellas que están estructuradas, por ejemplo, en el ejercicio de las juntas de acción comunal, sino también a otras que han sido procesos más informales y que han sido, como les decía, más espontáneos, por ejemplo, en la ocupación de espacio público. También otra serie de prácticas sociales de origen cotidiano que se han dado, por ejemplo, en las ocupaciones de la Albarrada, que se han dado en la generación de jardines, como especie de pequeños jardines que llamo como bolsillos o como esquinas de renaturalización en algunos casos de los barrios, y que han posibilitado también, pues como les decía, la conservación de elementos claves como la biodiversidad. Hago una serie de recomendaciones metodológicas de valoración y caracterización, y lo que apunto es a que métodos como fotoelicitación y narración fotográfica, que son fundamentalmente el uso de fotografías para interactuar con los participantes, que permitan, digamos, como tomar narrativas y abordar historias de vida y que puedan contar como sus experiencias a partir del uso de las imágenes, que esto pueda ser también empleado para el ejercicio de las caracterizaciones y de la planeación. Y finalmente, ya es un tema más teórico, también aporto sobre cómo la teoría de la acción social de Max Weber tiene una incidencia clara en la práctica de la planeación del paisaje, o en general la práctica de la planeación, digamos, en este caso lo que se llama, digamos, como términos generales, la planeación de la conservación. Creo que pues, sería muy oportuno, y quizás este espacio de tertulias Mompox pueda ser la oportunidad para más adelante ahondar sobre estos resultados. Sin embargo, hoy quiero centrarme fundamentalmente sobre a qué me refiero con el ejercicio de la caracterización y el carácter del paisaje, y cómo esta información del carácter y entender ese carácter dinámico, el carácter de un paisaje de agua, el carácter de un paisaje que es apropiado espontáneamente en ocasiones, puede incidir en la toma de decisiones de este plan básico de ordenamiento territorial, y al final entonces llego pues como a unas conclusiones en ese sentido. En términos generales, cualquier paisaje, y en este caso el paisaje de Mompox, pues ha sido el resultado de procesos naturales que se han desarrollado a lo largo del tiempo. La presentación de Álvaro fue muy importante porque ha mostrado realmente cómo el agua y todos los procesos en torno al agua y en torno a las dinámicas que se han dado de sedimentación, de elevación, de inundaciones, procesos que han sido muy dinámicos a lo largo del tiempo, han modelado este paisaje. Pero también es el producto del trabajo y la valoración continua de quienes lo habitan, de sus comunidades. En ese sentido, no solo entender el paisaje como aquel paisaje natural o geográfico que ha sido modelado por las transformaciones físicas de corrientes de agua y de las ciénagas, sino también por cómo ha sido valorado y entendido por aquellos que lo habitan, y en esa medida las prácticas a las que le dediqué como parte de esa investigación fueron aquellas ocupaciones en torno a la agricultura, en torno a la pesca, a la identificación, por ejemplo, de rutas que permitieran conocer puntos de origen, puntos de destino, no solo en el casco urbano puntualmente, sino también como en las dinámicas del ámbito más rural, para entender sus relaciones. Efectivamente estamos hablando de un paisaje que es cambiante, y no solo cambia a lo largo de miles de años, cambia también a lo largo de 10 o 15 años. Esta imagen, ustedes quizás reconozcan el área de Rinconada, aquí se encuentra en la parte superior. Muestra justamente eso, cómo, por ejemplo, Pozuelo, Ciénaga Pozuelo y toda la estructura de ciénagas
pues es un paisaje que ha ido cambiando y que ha cambiado en temporadas. Por ejemplo, aquí en esta imagen de la derecha vemos la época del año 2010 y el 2011, con las últimas que fueron las últimas grandes inundaciones, y que en donde las aguas se elevaron tanto, pues que realmente esos límites o esas distinciones entre algunos aspectos que quizás en otros casos de temporada seca son más reconocibles, pues se pierden, se convierten en paisajes completamente homogéneos, entornos de agua, y pues estamos enfrentados o estamos más bien, sí, enfrentados, estamos en ellos. Las comunidades responden de alguna manera sobre ellos y se adaptan a esos cambios en sus dinámicas. En tal sentido, en ocasiones estas subiendas o las elevaciones del agua pues son grandes oportunidades para la producción de la pesca, pero también generan algunas otras patrones de comunicación y de articulación entre las distintas, llamémoslas, unidades poblacionales o los distintos corregimientos que se encuentran al interior de la isla. Para mí, en ese sentido, fue muy importante el trabajo y me alegra ver que lo vi hace un momento por aquí presente, creo que está todavía aquí, el trabajo de Neotrópicos y de Luis Carlos García Lozano, porque me permitió identificar en una estructura mucho más amplia los diferentes tipos de paisajes y biotopos de esa depresión momposina, y cómo hay una diferencia clara entre esos elementos que se encuentran, digamos, como aquellos que se encuentran en las corrientes en los costados del río, y otros más hacia el interior de la isla. Por ejemplo, bueno, en esta tipificación que hace Neotrópicos, es muy importante ver 4 características fundamentales que dieron origen al proceso, como les decía, de caracterización de este paisaje para mi ejercicio. En ese caso se hablan de albardones mayores o fajas paralelas a las márgenes de los ríos. En este caso, el área de la ocupación del centro poblado Mompox, pero también las unidades poblacionales de Rinconadas y Cuco y otras que se encuentran en esta línea de azul claro que se ve aquí, pues se encuentran sobre estos albardones, que son áreas más altas y anchas que los orillales. Ya veremos qué son los orillales, de forma plana convexa, más estables, es decir, que han permitido y que han sido formadas por la acumulación de materiales, y que, aunque pueden también sufrir erosión, su relativa estabilidad ha permitido la ocupación de vegetación de gran porte, pero también de asentamientos humanos. Es decir, toda la presentación que vimos anteriormente, pues tiene un origen, es decir, si bien la ocupación, como le decía Álvaro, su trazado en algunas ocasiones se puede considerar de origen espontáneo, también ese origen espontáneo, pues fundamentalmente lo que ha hecho las comunidades es aprender de las dinámicas del río y de las dinámicas del agua, y cómo adaptarse a esa agua. En este caso, cómo ocupar los albardones, principalmente en lugar de otras áreas que tienen, digamos, como que tienden a inundarse o a ser ocupadas de agua en otras ocasiones. Los orillales son las fajas litorales paralelas del cauce de río, por lo general angostas y alargadas, de relieve irregular. En este caso, los orillales se encuentran, según la información de Neotrópicos, sobre el costado. Este sería el costado noreste, desde el centro, desde el área del casco urbano de Mompox, que son cóncavas y convexas, sometidas a inundaciones periódicas. Y en este caso hay una nota muy importante, y es, si bien los orillales, digamos que en general son esas franjas litorales paralelas, pueden ser activas o pueden ser lo que Neotrópicos denomina como orillales inactivos. Los activos son complejos, son productos de alta dinámica hidrofluvial, y que se encuentran actualmente en esa dinámica, mientras otros han sido heredados, es decir, que hoy no se encuentran en esa dinámica.
Por otra parte, el interior, y ya pasando desde el casco histórico hacia el interior de las, ya hacia lo que llamamos las áreas de los playones y luego más adelante hacia las ciénagas, pues se encuentran las terrazas, algunas terrazas bajas mal drenadas, otras bien drenadas, que corresponden a esas fajas laterales del cauce, que incluyen también orillales albardones, pero forman parte media baja del valle. Su relieve es plano, es ondulado. Comprenden antiguas planicies y también en este caso pues han sido áreas de mayor intervención antrópica, incluso para la agricultura, ganadería extensiva y otros asentamientos humanos. Más adelante ya puntualmente se encuentran las ciénagas, como son los depósitos de agua no corrientes, con algún grado de conexión con el río, del cual depende la renovación de sus aguas e intercambio de materiales, sedimentos, solutos, entre otros. Si vemos una imagen, esta imagen es del año 2011, una especie como de radiografía del área de Mompox, pues fundamentalmente, pues aquí es muy clara esa explicación que hace Neotrópicos, porque muestra las áreas de las ciénagas, que son estas áreas de aquí, las terrazas, que se encuentran más como unos ámbitos intermedios entre el albardón, entre el albardón y las ciénagas, el albardón entonces siendo esta franja longitudinal donde se han generado los principales asentamientos, y esos orillales, pues que claramente en esta radiografía se ven las dinámicas del agua y cómo lo que llamamos, bueno, que se definen como caños, canales, corrientes, pues han ido modelando y han ido dándole forma a eso que hoy se define como isla de Quimbay. De allí que mi ejercicio, lo que hice fue una especie como de, llamémoslo, de corte transversal o transecto. Aquí lo vemos en la parte inferior izquierda, para mostrar esas transiciones, mostrar entonces cómo pasa de una serie de lo que llamo, bueno, playones y humedales, a los orillales, luego el río, el brazo de Mompox, el área del albardón de la ocupación del asentamiento, luego las áreas de las terrazas, mal o bien drenadas, para pasar nuevamente a las áreas de playones y ciénagas sobre el otro costado. Y en este corte, pues un corte esquemático, rápidamente, lo que hice fue esa conclusión. Este ejercicio me permitió dos cosas. La primera, tipificar los caracteres de paisaje. Cuando hablaba acerca de ese carácter, pues hay un carácter que se puede hablar de un carácter de la depresión momposina, pero en ese carácter tiene una especie como de subcaracteres o otros tipos al interior, y esos son los tipos que identifiqué en esta tabla del costado izquierdo. No lo voy a leer, pues aquí está en inglés, que permiten a su vez identificar cómo sobre esas áreas también las actividades de quienes lo han habitado se han desarrollado y se han generado. En ese sentido, me da información importante sobre lo que llamo prácticas comunitarias, pero también a lo que le ha dado origen a algunas de las asociaciones, lo que le ha dado origen también a algunos de los programas que se han ejecutado, entre otras. Bueno, ya puntualmente haciendo un zoom hacia el área del casco urbano de Mompox, pues allí tomo una referencia clara y es, bueno, parto nuevamente como de esa articulación que se da, trato siempre de pensar en ese paisaje continuo, no solo en esa división urbano-rural, sino en el paisaje continuo y de las relaciones en ese paisaje continuo. Y en esa medida entonces trato nuevamente de identificar esos grandes tipos de carácter para luego llegar a unos subtipos que se encuentran al interior del casco urbano y que ya son definidos no solamente por esas condiciones, digamos como de evolución geológica y de ocupación del suelo, sino también por la intervención antrópica, la intervención de los seres humanos y de cómo se ha adaptado de muchos procesos que fundamentalmente radican desde el ejercicio de la colonización, pero no solo de la colonización,
sino también entendiendo caminos y entendiendo una serie de estructuras que quizás existen desde antes de esa colonización. En esa medida entonces llego a la conclusión de que hay otros subtipos de carácter. Uno que es puntualmente el subtipo del centro colonial, no lo llamo centro histórico, sino como esa estructura que claramente identifica un momento histórico de fundación, que tiene unos rasgos coloniales muy claros, y es allí, independiente, digamos, de lo que hoy se define como la zona, el área principal de conservación. Entonces es allí donde se ha dado la estructura de las calles principales, también de las plazas y los parques fundacionales, y de todo, pues, digamos, como un sistema de espacio público muy claro, también de tipologías, de alturas, etcétera. Entre otras, es el área en la que más atención siempre se le ha prestado desde años 30, años 50, de las intervenciones más adelante que se han hecho desde el Ministerio de Cultura, enfocadas, digamos, muchos recursos a la conservación de esta área. Un subtipo 2 que lo definí como barrios laterales, y aquí entonces hay un barrio lateral, digámoslo, como sur y otro norte, y estos barrios tienen una característica, y es que continúan ese trazado, es decir, hay una continuidad en el trazado, pero su ocupación y, bueno, la densidad de arquitectura colonial, digamos que es menor. La tipología en torno a la manzana continúa, pero también aumenta la presencia de patios verdes, la presencia de patios al interior de las manzanas, que entran como en un ejercicio, como una especie de transición sobre los ámbitos más rurales, más allá de ellos. Y luego lo que definí como barrios periféricos, que son esos desarrollos más recientes, como el caso del barrio Facio Lince, el área de La Granja, sobre el sector norte, que si bien, digamos, que hacen parte también de ese casco urbano, pues no tienen una tipología, ni por supuesto, no como la del casco colonial, pero tampoco como esos barrios laterales que a pesar de su baja densidad de ocupación, digamos, de edificios o de arquitectura colonial, pues siguen una tipología y un trazado de manzana continua. En este caso son nuevas, cambia la configuración completamente. Es decir, sobre Facio Lince estamos hablando sobre otro tipo, es una intervención mucho más reciente, tiene también, digamos, como unas características de ocupación casi que mixta entre informal y formal. Hay una serie unos predios que se entregan al municipio, luego esos predios se subdividen, y individualmente las viviendas, a partir de la subdivisión y de la ocupación y el desarrollo de esos predios, se van desarrollando casi que en modelos de autoconstrucción. En ese ámbito central colonial, que más o menos sobre el costado norte fuertemente termina en el área de San Francisco, pues mi investigación se centró en evaluar las prácticas en espacios públicos, y hablaré un poco más sobre ello. Y en este barrio que se encuentra sobre el costado norte de San Francisco, que es el barrio Sucre, la investigación se centró a evaluar el trabajo de la Junta de Acción Comunal. Lo que vemos, y que es muy claro, esta imagen es muy útil en ese sentido, es, digamos, que el paisaje se diluye en la medida en que avanza, pero las relaciones continúan. Es decir, no estamos hablando de esos límites, de esos polígonos que muchas veces nos da la planeación de la conservación actual, o el ejercicio de los PEMP o de otros, que nos definen esos polígonos tan marcados para hablar acerca de áreas principales de conservación frente a otras como zonas de amortiguamiento, que muchas veces son poco indefinidas porque no tienen ni siquiera ejercicios de tratamiento o algo así. Y lo que pude ver y lo que se evidencia en este tipo de imágenes aéreas que tomamos con Taller Pizarra, es que hay una continuidad muy clara en ese trazado y en las tipologías, y que hay un valor muy importante
sobre los patios, sobre las estructuras, las tipologías de patios centrales, la vida al interior de los patios centrales, que hacen parte de como de esas relaciones que le dan justamente, pues no solo valor, sino también sentido a lo que hablamos de este paisaje. En ese sentido, por ejemplo, en el caso del barrio Sucre, como venía diciendo, pues las relaciones, digamos que son múltiples y hay nuevamente procesos que se dan a partir de la ocupación espontánea, por ejemplo, de sacar las sillas en el espacio público, a otras que son más ordenadas, por ejemplo, el mantenimiento y de la conservación de los árboles de mangos que se encuentran a lo largo de la calle. Entonces, en ese caso puntual, la relación que se da entre el ser humano y la albarrada, pues va más allá del espacio público, digámoslo, definido y construido, y hay una relación visual que se da hacia el otro costado. La revisión del PEM que se hizo pues acertadamente incluye ese otro costado, solo que nuevamente se queda sobre 500 metros de la franja más allá del río, y no sobre unas relaciones y unas dimensiones un poco, digamos, como más integradas, es decir, pensando ese paisaje un poco más completo, y no solo quizás desde esta margen visual, que también es muy importante. Aquí es no alcancé a traducirla nuevamente al español, pero es una cita muy corta de uno de los participantes que habla acerca de los colores verdes de las planicies, de los árboles que se encuentran en los alrededores, y los colores dorados y plateados que hacen parte también de este paisaje, y que en ocasiones, como me decía este participante, me decía, mira el río, es la serpiente dorada. Son lo que le dan el sentido a este lugar, y de allí pues que se entre sobre digamos que sean parte y sean consideraciones fundamentales para toma de decisiones de desarrollo futuro que se tengan pensadas allí. En el caso de Sucre concretamente, pues la verdad me quedé fascinado con este barrio y con la continuación de la Albarrada, más allá de San Francisco, porque nuevamente casi siempre la mirada llega hasta allí, hasta San Francisco, y más allá de ese punto no conocemos ni entendemos cuáles son esos otros procesos que han llevado a cabo, pues en este caso comunidades, nuevamente desde el ejercicio espontáneo hasta en el caso de las juntas de acción comunal. Pues es toda una estructura de árboles, de mangos, pero que también le dan vida a espacios públicos ocupados espontáneamente, zonas de juego, otros que son jardines que se han dado y que se han ocupado más espontáneamente, es decir, las personas se han apropiado de espacios públicos y le han dado un sentido a esos espacios públicos para conformar estos paisajes, y en esa medida pues también son de mucho valor, y son esos procesos que en ocasiones se pueden llamar como procesos de resistencia, incluso al desarrollo que se planteó en el año 2012, más o menos, 2011, 2012, con toda la pavimentación y todo el cambio de materiales que se le hizo a la albarrada y a los espacios públicos. Fue un proceso de resistencia muy interesante, porque no solo combinó, digamos, como el llamado de atención de los locales hacia la administración sobre este espacio es de nuestro manejo, sino que también promovió otras actividades al interior de la Junta de Acción Comunal y le dio mucho más sentido a cada una de las actividades, es decir, coordinó y articuló estrategias en función de un proyecto colectivo a lo largo de todo el eje de Sucre, y eso, digamos que es ese paisaje que se ve hoy, que incluye pues el manejo de los árboles, pero también algo muy particular, y es la reflexión sobre los materiales y cómo el material del suelo puede dar o más calor o menos calor, y en esa medida, pues digamos que todo este conjunto entre manejo de material del suelo, árboles, jardines, pues da, digamos, como una sensación climática
muy especial y muy particular, que es lo que identifica pues su carácter. En el caso de los espacios públicos, decía que hice un ejercicio de observación a las plazas principales, también tratando de ver hasta qué punto, por ejemplo, las intervenciones de espacio público facilitan la relación entre las comunidades, o hasta qué punto también va más allá de esa intervención formal, y es la ocupación informal, la ocupación de origen espontáneo, la que genera y la que le ha dado sentido a muchas de estas plazas en el centro. Esta gráfica presenta el caso de la Plaza de Santo Domingo, en donde, pues, como ustedes saben, siempre más o menos a las 5 de la tarde se empiezan a ubicar los puestos de venta, los kioscos, sobre el costado, este sería el costado occidental, el costado sur. La ocupación es masiva y se concibe como una especie de nodo en la estructura de todo el centro, y también es un punto articulador entre las comunidades de los barrios laterales y las áreas más, digamos, como del área central colonial. Aquí entonces mapeo esas interacciones, abogo porque estas interacciones son las que le están dando sentido al espacio público, y que en una eventual, digamos, extensión de las intervenciones de espacio público que se han dado en otras áreas, como en la Concepción o en Santa Bárbara, pues este tipo de prácticas deben ser consideradas y deben ser tenidas en cuenta, y deben ser parte del ejercicio de la planeación. Ya, digamos que pasando, este es digamos, como un recuento general. Quiero ir puntualmente sobre el tema que nos reúne para esta sesión, y es sobre el modelo propuesto del plan de ordenamiento territorial. Yo recibí un texto sobre la semana, más o menos hace unos 2 días, acerca de, digamos, como muy brevemente, la descripción de lo que el equipo consultor concebía como su visión, también sobre cuál era el origen de esta visión, y cómo digamos que, sí, a qué le apuntan en términos de ordenamiento hacia el año 2033. Digamos que en mi opinión, pienso que es un modelo ambicioso para un lugar con unas capacidades limitadas de carga ocupacional principalmente, pero también unas capacidades limitadas de organización, y unas capacidades que tienen que ir en función de algo que pues frecuentemente, tanto pues estoy hablando ahora, pero también Álvaro lo decía, que es el ordenamiento en torno al agua. Si bien esta visión reconoce el agua como un elemento ordenador, es decir, en los párrafos del inicio se menciona que están teniendo en cuenta el agua como una determinante y como un elemento ordenador, el modelo pareciera no ir en ese sentido. El modelo pareciera es decir, por un lado va la retórica sobre el reconocimiento del agua, pero por el otro lado van, digamos, las estrategias puntuales de acción y de ocupación. Especialmente hablamos, por ejemplo, de la zona de expansión de la isla de Quimbay, o el área de la Nueva Mompox, que ocupa estos orillares activos de los que hablábamos, y los mapas donde veíamos facilitados por neotrópicos, en donde pues claramente hay unas dinámicas distintas de ocupación y no son ámbitos apropiados para nuevas expansiones. Por otra parte, el modelo propone un distrito como cruce de caminos entre troncales, cuya expansión y desarrollo se deriva del trazado de la transversal de la depresión momposina. De este último se articulan, y lo menciona el texto, corredores viales secundarios, corredores viales terciarios que conectan al Chicago hacia Río Grande. Pero me pregunto, ¿y el agua? ¿Dónde queda el agua? Es decir, si estamos hablando de un ordenamiento y un modelo que se piensa en torno al agua y estas dinámicas del agua, como hemos visto, pareciera que se contradice en el momento en donde habla de un distrito como cruce de caminos. Y aquí en esta imagen
pues los esquemas de los trazados propuestos pues son poco alentadores, porque justamente lo que están mostrando es que estas propuestas pues van sobre las áreas de ocupación del agua y en las dinámicas del agua, no solamente en los momentos de sequía, sino también en los momentos en donde el agua sube y ocupa otros territorios. Entonces, si vamos a pensar el ordenamiento en torno al agua, pues lo primero que debemos hacer es evaluar trazados y repensar su dirección en torno al agua. Es decir, pues yo sé que para las administraciones tomar decretos y tomar proyectos que vienen de administraciones anteriores puede ser complicado evaluarlos, pero creo que es necesario hacerlo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿vamos a seguir secando ciénagas para hacer vías? Es como el punto. Luego, también debemos valorar otras lógicas de comunicación y circulación en el agua diferenciadas. Por ejemplo, aquí otra imagen que tomé en el trabajo de campo sobre Pozuelo, en donde hay un sistema pues muy informal que funciona, es decir, donde parten todos los botes que van hacia los corregimientos y las áreas del Chicagua, y que estructura la comunicación de estas comunidades. Entonces, pienso que en el ejercicio de ordenamiento es importante. Si vamos a pensar el ordenamiento desde el agua, pues debemos hablar de otras lógicas de comunicación que incluyan sistemas de puertos, rutas, y no solo pensar la movilidad vehicular y el ordenamiento en torno a la movilidad vehicular. También se debe proponer regulaciones de protección de las áreas comunes. Los playones y las ciénagas no son solo ecosistemas valiosos, son también ámbitos comunes. Y aquí hay digamos, como un llamado de atención muy importante, y es en el ejercicio de trabajo de campo, muchos de los testimonios que dan las comunidades de agricultores y pescadores está encaminado hacia la pérdida de las áreas comunes, hacia la pérdida de las ciénagas, principalmente usurpadas por la expansión de la ganadería o otras expansiones. Si vamos a hablar nuevamente de un ordenamiento en torno al agua y en función de las áreas comunes, es decir, para el principio público, pues creo que uno de los puntos a revisar del plan de ordenamiento actual es el rol y la ocupación que está teniendo, por ejemplo, la ganadería y los usos de ocupación de ese tipo, es decir, las transformaciones que se están dando sobre estas áreas. Tomando, digamos, desde el casco histórico, pues también considero importante valorar los trazados que dieron origen a la ocupación longitudinal sobre los albardones, su escala, su tipología, para nuevas formas de ocupación apropiadas. En ese sentido, y ustedes ven en el recuadro de abajo el proyecto de Villa de Mompox, que creo que fue del Fondo de Adaptación, si no estoy mal, que es un nuevo proyecto que se da hacia el costado oriente del aeropuerto, ¿sí? Uno de los costados del aeropuerto. Pero realmente no es esto lo que deberíamos estar hablando en Mompox. Esto es muy cercano al ámbito. Sí, es un proyecto totalmente implantado. Entiendo que viene desde unos recursos que son también limitados, pero si vamos a hablar de nuevos desarrollos, creo que debemos saber interpretar las tipologías y debemos saber interpretar los trazados que a lo largo de la historia se han desarrollado, no solo desde la colonia, pero también desde antes, sobre estos ejes de albardones, y que le han dado una estructura longitudinal y un sentido longitudinal digamos, no solo al área casco urbano Mompox, sino también a otras poblaciones a lo largo de este eje. Importante, por supuesto, y desde la investigación nos han llamado atención a valorar las actividades de comunidades locales, por ejemplo, aquellas que han sido ejecutadas por las juntas de acción comunal. Pensaría yo es fundamental y oportuno un inventario de proyectos de origen local que puedan ser articulados y que puedan ser, digamos, como integrados a estas decisiones de gobernanza y de
de planeación. Y finalmente, pues también incluir y mirar sobre otros modelos de tratamientos. Pareciera que la pregunta es hacia dónde vamos a expandir y dónde vamos a crecer y cuál es el nuevo desarrollo que va a tener Mompox, pero ¿dónde están los otros tratamientos? Es decir, ¿dónde está el ejercicio de consolidación, la regeneración urbana, el mejoramiento de barrios, por ejemplo, estos barrios periféricos que no tienen alcantarillado o que apenas están como en el proceso de tener nuevo alcantarillado? ¿Dónde están esos tratamientos y cómo el plan de ordenamiento territorial los incluye dentro de sus estrategias? Creo que aquí termina mi presentación. Y bueno, dejo allí con estas. Hay unas preguntas que creo que más o menos trato de esbozar con mis puntos al final sobre cuál uso sugiere asignarse a los suelos que conforman la llamada Isla Quimbay, urbano, de expansión urbana o rural. Pues y evidentemente es un ámbito rural que es además un orillar que tiene unas condiciones de estabilidad muy particulares. Cree pertinente crear un corredor suburbano de 300. En fin, creo que estos puntos ya los discutí sobre los nuevos trazados. Pienso que hay que revisarlos. Pienso que es importante, si vamos a pensar sobre el agua, entendamos esas dinámicas del agua, entendamos como este lugar como un paisaje continuo y en continuo dinámico, en continuo cambio. Y ya la respuesta puntual sobre si considero apropiado peatonalizar calles, pues creo que cualquier ejercicio de peatonalización requiere un estudio mucho más, digamos, como integral de entender lógicas de movilidad al interior, entender, es decir, cuáles pueden ser sus impactos, entre otras, y no sencillamente como acciones aisladas que se van tomando, digamos, como de manera, sí, digamos, sin una articulación clara en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias, arquitecto Hincapié. Muy amable por su participación. De eso se trata, que todo este escenario es para que ustedes, los expertos, nos den luces de todas estas alternativas para tomar las mejores decisiones. A continuación, siguiendo el orden del día, la arquitecta María Eugenia Martínez. Doctora Martínez. Muchas gracias. Aquí estoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es muy agradable estar con tertulias por Mompox. Me parece una iniciativa muy interesante. Gracias a la exposición de Ailén la semana anterior y bueno, a las exposiciones de Álvaro Castro y de Miguel Hincapié, bien distintas y bien interesantes las dos. La de Álvaro Castro pues nos ubica en el desarrollo histórico de Mompox, plantea unas preocupaciones pues que son importantes realmente, y la de Miguel es muy interesante para mí porque es otra manera de ver el patrimonio cultural, un patrimonio continuo, un patrimonio que no se corta en los polígonos de la planificación, un patrimonio territorial realmente y un paisaje pues que tiene mucho interés. Me encantó ver este barrio Sucre, cómo continúa ese centro histórico que seguramente hemos valorado siempre, pero no hemos valorado tanto estos barrios periféricos y toda esta relación con el territorio momposino, que a mi modo de ver es fundamental. Yo tengo no tanto una presentación, sino unas anotaciones de las cuales voy a hablar. Yo creo que el patrimonio cultural es un sistema territorial
y así como la estructura ecológica está en el territorio, tiene una presencia fundamental, también lo tiene el patrimonio cultural. Entonces yo creo que este grupo encargado del PBOT pues nos tendrá que mostrar cuál es esa estructura histórica y cultural de Mompox, que por supuesto abarca estos barrios periféricos, abarca también los nuevos desarrollos no muy adecuados, por lo que vi en el trabajo de Miguel, pero que igual hay que lograr entender y digamos que el PBOT tendría que mitigar de alguna manera sus impactos. Yo creo también con Yerno, un autor que vengo trabajando, de lo cual hablo en artículos recientes de La Silla Vacía, que si se mira desde la experiencia de vida, este territorio vamos a encontrar maneras de poder integrar los patrimonios culturales y naturales muy presentes en él. Entonces yo sí llamaría al equipo del PBOT, están en un sitio patrimonio de la humanidad, en un sitio pues muy especial, no solo el área declarada, creo que todo Mompox es un territorio muy valioso, a que por un lado nos cuenten cuáles son las relaciones de ese centro histórico con la ciudad, con el territorio más cercano, con el distrito, digamos, de Mompox y con la depresión mompoxina. Y los llamaría a que logren mostrarnos cuál es la estructura territorial de ese patrimonio cultural que tanto valoramos. Luego, yo creo que tiene que haber una articulación de escalas de planeación desde la escala del distrito de Mompox y, digamos, antes la escala territorial a la escala zonal y local, ¿no? Creo que esa articulación de escalas de planificación es importante, que el PBOT pues no puede ser una masa homogénea, sino que aquí hay distintas escalas de planificación. Y luego llamo también a utilizar los distintos instrumentos del ordenamiento territorial que se corresponden con estas escalas. Entonces hay instrumentos de planeación entre los cuales destaco pues los planes estratégicos territoriales, los PET, que yo creo que son muy importantes para plantear proyectos, para llegar a las escalas más locales y de detalle, lo mismo que las actuaciones urbanas integrales, que de alguna manera nos permiten pensar en los barrios, pensar en la vida de la gente, pensar en estos usos tradicionales que son muy interesantes para la vida de Mompox y que algunos seguramente se deben estar extinguiendo y más en la pandemia. Entonces creo que aquí hay un trabajo por hacer de detalle bien interesante y de combinación de escalas que van de lo macro a lo micro, pero donde hay relaciones que el territorio soporta. Habíamos visto en una presentación anterior de ustedes mismos, de Tertulias por Mompox, una presentación de Andrés Gaviria, de la Javeriana, donde muestra cómo este centro histórico se relaciona con una serie de dinámicas territoriales que son no solo fuente de vida, sino fuente de sostenimiento de la gente, pero que a la vez están muy ligados con los patrimonios inmateriales de la zona. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo por hacer en un PBOT que no puede ser un PBOT normal, tiene que ser un PBOT especial y más en el siglo XXI. Creo que hay que mirar
de otra manera este territorio. Miguel nos da muchas claves para poderlo mirar de una manera integral, para poder entender que el agua es elemento central. Yo creo también que faltan unas tipologías de ocupación de este territorio, y esto está relacionado también con densidades que son importantes, por supuesto, en la planificación, que el trabajo de Miguel es fuente de inspiración para entender estos paisajes, para llegar hoy a una propuesta de paisaje interesante dentro de ese PBOT. Creo, como dice Miguel, que esto no puede ser simplemente un cruce de vías, que al contrario, esto es un cruce de culturas, esto es una manera de habitar el territorio particular que se tiene que ver reflejada en la planificación, que hay que definir unos microterritorios con la gente, que el urbanismo colaborativo nos está imponiendo unos retos muy grandes en la participación. La participación ya no es una socialización de lo que deciden los técnicos. La participación es entender que la gente es quien mejor conoce su territorio y por eso puede tener propuestas muy interesantes para este trabajo, pero es también diferenciar territorios en lo micro, en la escala del barrio y aún de la calle. Ya el ordenamiento general no es una masa abstracta, al contrario, el ordenamiento puede incluir los sueños y los proyectos de la gente. Entonces yo creo que es un momento de mucha discusión para que de verdad el trabajo pues termine de la mejor manera posible. De las dinámicas que planteaba Álvaro, me preocupa mucho la gentrificación. La gentrificación la entendemos como el desplazamiento de habitantes tradicionales y la llegada de otros más pudientes en un sentido económico. Pero Yerno, este autor que vengo trabajando, dice que esto no es un problema solamente económico, porque es que la gente va construyendo su mundo en la medida que va avanzando en habitar un territorio, en la medida que echa raíces en un territorio. Entonces este desplazamiento pues tiene una connotación bastante agresiva, es despojar a otros del mundo que ha construido, tiene implicaciones culturales muy grandes, tiene implicaciones incluso políticas. Fernando Carrión dice que si los centros se vacian de sociedad, pues también la democracia disminuye. Y yo creo que aquí hay que poner mucho cuidado, porque claro, las nuevas vías que llegan, que se necesitan seguramente, siempre van a traer otras dinámicas que justamente este PBOT tiene que prever y tiene que mitigar de alguna manera. Esto no se puede volver una ciudad solo de turistas. Se pierde el patrimonio inmaterial con el desplazamiento de la gente. Entonces yo llamo la atención sobre esta dinámica que nos mostraba Álvaro Castro. Está localizado en La Albarrada. Creo que aquí hay un tema por trabajar en este PBOT que puede ser sumamente interesante. Pienso lo mismo que Miguel, que la peatonalización es muy interesante, que robarle espacio a los carros es importante, pero que son acciones de mucho cuidado y que hay que tratar pues muy cuidadosamente y muy estudiadamente. Entonces, a mí me preocupa que este PBOT esté por entregarse. Yo siento que falta mucho trabajo aquí, de acuerdo a la presentación que gentilmente nos hizo Ailén la vez pasada. Pues francamente,
creo que hay que pensar en cómo extender los tiempos, en cómo trabajar ciertas dinámicas que son importantes, en cómo este PBOT se puede volver una ruta para Mompox en este siglo XXI y por lo menos una parte de ese siglo XXI, y eso necesita tiempo, es decir, el trabajo necesita más tiempo y necesita más desarrollo. Yo recuerdo que discutí en el 2009 con María Cecilia Garcés y Olga Pisano el plan especial de manejo y protección del centro histórico de Mompox. Creo que ya es más de una década y que seguramente este PEM se tiene que actualizar, pero yo he venido desde las orillas donde puedo, discutiendo esta metodología de PEM. Yo creo que esta metodología nació envejecida y que esta metodología necesita una mirada del siglo XXI. No podemos seguir tratando con metodologías del siglo XX los problemas del siglo XXI. Entonces sería muy interesante que la actualización del PEM de Mompox coincida con una actualización de esta metodología, con una mirada renovada sobre los problemas, sobre el patrimonio cultural y sobre todo que estos PEM se conviertan en planes más operativos, en rutas más interesantes, trabajadas con la gente desde el urbanismo colaborativo, desde el diseño colaborativo, y desde allí la gente sienta que tiene un papel muy claro en la protección de este patrimonio, que tiene tareas específicas y que entre todos pues podemos mejorar un patrimonio que ya tiene calidades excepcionales. Muchas gracias. Muy amable, doctora María Eugenia. Muchas gracias por esta deferencia como un post y por estas orientaciones que sé que van a ser de gran ayuda para las personas que están elaborando este PBOT. Me gustaría cederle el uso de la palabra al profesor Oscar Arques para que nos dé unas anotaciones finales del programa. Esta charla va a continuar y vamos a tener, pues, en el próximo domingo otro espacio parecido a este, más que todo hablando sobre el área rural, que la doctora Eileen nos va a exponer sobre lo que tienen, o sea, la proyección que hay hacia el área rural. Adelante, profesor Artes. Muy amable, Aristides. Creo que este evento de hoy ha sido supremamente importante. Desde Tertulias por Mompox estamos muy complacidos porque el mensaje nuestro de creación de cultura ciudadana va avanzando. Estamos aportando elementos para que los mompocinos puedan ser sujetos de derechos, sujetos de deberes, y los gobernantes como asesores tomen las mejores decisiones para la ciudad. Creo que las intervenciones de hoy, muy agradecidos todos, Álvaro, con Miguel, con María Eugenia, fueron supremamente importantes y complementarias unas con otras. Todas se complementan, todas aportaron elementos de juicio y de esa manera debe recibirlo tanto el gobierno como el equipo que está elaborando este instrumento de planificación. Esa solicitud que hace María Eugenia Martínez es supremamente importante. Esto no puede ser una especie de carrera contra el reloj, sino tiene que ser un ejercicio bien elaborado para beneficio de todos. Ese es el mensaje que nosotros desde Tertulias por Mompox le queremos dejar a la comunidad, con el agradecimiento a todos los expositores del día de hoy y por supuesto también
a todos los que participamos en esta sala. Y damos gustoso la palabra a Carlos García Lozano, que con seguridad tendrá también muchas cosas que aportar. Bueno, han venido a través del chat escribiendo muchas inquietudes. De esto se trata. Estamos todos interesados en que este nuevo PBOT salga muy bien. La señora Ofelia del barrio 1 de Mayo, la semana pasada hizo algunas preguntas con respecto a cómo es que se está planificando esos rellenos que están haciendo de la calle Quinta hacia atrás. De hecho, no hubo nadie hoy del distrito que nos diera esa respuesta, pero seguimos ahí con las inquietudes. Señora Ofelia, está levantando la mano el señor Víctor Baza. Adelante, señor Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Gracias por concederme el uso de la palabra. Mire, yo me llamo Víctor Baza Tapur. Soy abogado, especialista en Derecho Urbano y en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario. Actualmente soy el gerente de Camacol en Risaralda y he estado hace 13 años en todos estos, trabajando con todos estos conceptos que tienen que ver con el ordenamiento y la planificación urbana y regional, sobre todo acá en Risaralda. Yo quisiera, hice unos aportes a través del chat, pero quisiera que se tuviera en cuenta o que mereciera alguna importancia el poder entender que la planificación del territorio, el ordenamiento del territorio debe complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, pero más allá de la vigencia de los planes de ordenamiento territorial, tenemos que pensar en la continuidad del desarrollo, y la continuidad del desarrollo no nos lo da el plan base de ordenamiento. La continuidad del desarrollo nos lo da un estudio de prospectiva, un estudio que nos permita a nosotros tener unos horizontes apuestas para que el desarrollo sea continuo, y que cada 4 años que venga un candidato o un alcalde o alguien solamente se dedique a cumplir con lo que hay ahí, y bueno, adicionalmente por lo que quiere ser recordado. Pero esa es la única manera, porque lo que está sucediendo en nuestras ciudades en Colombia es que crecen pero no se desarrollan, y el desarrollo debe ser armónico, debe ser integral. Entonces esto de alguna manera es algo que como aporte hago. Y lo otro es lo siguiente: deben contemplarse los recursos para que dentro de ese PBOT existan los programas de ejecución, porque un plan que no esté fondeado es un plan que nace muerto. Entonces, por eso también deben haber recursos que permitan conocer verdaderamente cuáles van a ser esas inversiones para el desarrollo. Y tercero, para finalizar, recuerden que el ordenamiento territorial y la planificación urbana, el ordenamiento debe ser tan armónico y tan integral que permitan una ciudad, en este caso nuestro municipio de Mompox, sea competitivo, pero además de eso se mire para la inversión en el municipio. Ningún inversionista va a llegar si no existe un buen instrumento de planificación y un buen instrumento de ordenamiento. Muchas gracias por el espacio. Muy amable, doctor Víctor. Bueno, no siendo más, vamos a dar por terminada la reunión de hoy, invitándolos a que las personas que no pudieron participar la escuchen el programa que lo colgamos en la página de Tertulias el día martes en el canal de YouTube. Agradecido con la emisora Galaxia Estéreo por esta contribución que nos hace en difundir el programa en toda la región, por el Facebook Live de la emisora, que ha tenido bastante seguidores. Bueno, no siendo más, nos encontramos
la próxima semana vamos a seguir con este tema. Este tema, vamos a tener 2 programas más. Bueno, muy amables a todos los participantes, agradeciéndoles pues esta deferencia que han tenido hoy domingo, y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien, muy amables.